Buenos días tengan todos. Les damos la bienvenida a todos. Gracias a Dios que podemos estar aquí este día, un día que, bueno, una serie de días, ¿no? Que han habido muchas tradiciones, muchas costumbres que hay, y a veces yo creo que el sentir sería que fueran estos días más piadosos, ¿verdad? Pero parece que es todo lo contrario, son cuando más maldad hay, creo, ¿verdad? No sé si realmente quede el título de Semana Santa, ¿no? A lo mejor eso es algo que no va de acorde a lo que vemos. Pero bueno, vamos a pasar el día de hoy a la enseñanza, al tema. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Queremos mandar saludos a todos los que nos siguen en esta transmisión. También queremos animarle a los que están aquí presentes que, a pesar del calor, del cansancio que pueda haber, usted pueda estar atento también en el tema, en la enseñanza. Y también los que nos siguen aquí en la transmisión, allá en Veracruz. Hay una hermana que se conecta allá en Veracruz, la hermana Austolia, su hija también Leti, que siguen esta transmisión. Hace mucho tiempo que no hemos visto a la hermana personalmente, a veces nada más en llamada nos podemos comunicar, pero queremos mandarle saludos, y a todos los que también a través de este medio nos están siguiendo. También es un gusto que el día de hoy usted esté aquí, a pesar de distintas actividades. A veces se antoja este día como para descansar, estar en casa. Bueno, yo creo que después en la tardecita uno puede tomar un descanso, un refrigerio y poder recuperar las fuerzas para emprender el día de mañana, primeramente Dios, nuestras actividades. Y bueno, pues vamos a ver el tema del día de hoy. Quiero hablar sobre este tema, el título: Las piedras claman. Es un título que leía o puse yo a esta enseñanza, a este mensaje, en base a un texto que está en Lucas capítulo 19. Quiero invitarle para que lo leamos. Lucas 19, el versículo 39. Y vamos a leer también el verso 40. Dice aquí la escritura: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callan o callaran, las piedras clamarían. Vuelvo a leer esta última frase, la respuesta de Jesús. Dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y bueno, de aquí es de que yo tomo el título para este mensaje. Y bueno, basando en esta historia, en este relato, porque aquí el Señor, en un evento particular, tuvo quizás un momento un poco también incómodo, por decirlo de esta forma. Porque imagínese, si usted recuerda el contexto, o pongámonos en el contexto de este pasaje, es lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Y en esa entrada triunfal es lo que en la tradición católica se le ha nombrado el Domingo de Ramos, ¿no? El Domingo de Ramos es en la tradición, bueno, decimos católica porque realmente es una de las religiones que ha promovido mucho esto, pero esta tradición o esa tradición verbal de esa entrada triunfal viene desde precisamente el tiempo de Cristo y los apóstoles. Ahora, bueno, esa entrada triunfal, el Señor Jesús, antes de ingresar a la ciudad de Jerusalén, la gente empezó ahí a alabar, a hacer alguna expresión de alabanza, y expresaron sobre Jesús el Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esas expresiones eran expresiones de alabanza.
Hay una serie de ritos que llevaban los judíos cuando venían peregrinando me refiero a que venían de tierras lejanas antes de llegar hacia Jerusalén, en el camino que va descendiendo el Monte de los Olivos y después empiezan a subir otra vez para llegar a la ciudad de Jerusalén. En esa cañada van cantando una serie de salmos. Por ejemplo, el Salmo 113 al 118 es una serie de salmos que entonan en ese peregrinaje ya cuando están ahí aproximándose a Jerusalén. Y precisamente entre esos salmos está el Salmo 118, donde hace referencia a el hosana que cantaron ahí, y fue un hosana que fue dirigido hacia Cristo. En ese salmo hace referencia a "Oh salva, oh Jehová". Y esa expresión que tenía ahí el salmista hablaba precisamente de que anhelaban la salvación, querían ver la salvación brillar en Jerusalén. Y bueno, eso se cumplió en el tiempo de Jesús, porque Cristo estaba por subir a Jerusalén y era la última semana, por decirlo de esta manera, la última semana en el ministerio de Jesús. El domingo donde ellos van ingresando hacia esta ciudad y ahí van entonando este canto. Entonces los fariseos, al ver que los discípulos de Jesús estaban alabando a Cristo, y no solamente los 12, no piense nada más en los 12 discípulos, piense en la multitud de discípulos que para ese momento creían en Jesús como el Mesías, veían a Cristo como el Hijo de Dios, y entonces ahí venían cantando muchas personas y alabando a Jesús, alabando a Cristo. Entonces los fariseos pues se escandalizaron. Dice: ¿cómo es posible, Señor, que tú permitas que tus discípulos hagan esto? El único que merece la gloria es Dios, el único que merece la alabanza es Dios. Y es cierto, es verdad, pero sus ojos estaban velados, no se daban cuenta que ahí estaba el Mesías, el Salvador. Y entonces Jesús les dice: bueno, si yo les mando a ellos callar, les digo que si ellos callan, las piedras van a clamar. Y fíjese que esto es una realidad, esto es una verdad. En distintos momentos vemos cómo ha habido piedras que Dios ha usado de por medio como testimonio o para dar testimonio de las cosas maravillosas que Él hace. Las piedras clamarían, dijo Jesús. Si ellos se callaran, si los discípulos guardaran silencio, si la gente dejara de alabar a Dios, entonces las piedras clamarían y reconocerían y darían testimonio de las maravillas y de la gloria que tiene el Señor y que ha hecho precisamente en este mundo. Entonces, hoy quiero hablar precisamente de esto y quiero invitarle para que oremos, le pidamos a Dios su ayuda. Amado Señor, gracias por reunirnos en tu nombre, Señor. Amado, es una bendición que podamos estar juntos. Pedimos en el nombre de Jesús que, Señor amado, tu Espíritu Santo nos favorezca, nos ayude, Señor. Esté en este lugar, Señor, ayudándonos y también ayudando a cada uno de los que escuchan este mensaje, Padre. Ahí que tú también les visites, ahí donde ellos están. Quizás están en una casa, Señor. Quizás están en algún otro lugar, Padre. Rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, también te acerques a cada uno de los que podemos hoy, Señor, acercarnos a ti a través de la palabra, meditar en tu palabra. Señor, queremos bendecir tu nombre y también pedimos, Señor, que nos des tu bendición en este día, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Hay una pregunta que sería quizás muy adecuada hacer después de leer ese texto. ¿Usted piensa o pensaría que las piedras pueden hablar? ¿Las piedras hablarán? Alguna persona diría: no, pues tú estás mal, tú estás loco, ¿cómo las piedras van a hablar? Y bueno, en un sentido así, en un sentido literal, las piedras no pueden hablar, ¿no? Las piedras no hablan. Pero quiero que veamos, por ejemplo, a qué se refería Jesús. Seguramente lo que Jesús expresaba es que en las piedras existe también un mensaje, y quiero hablar de varios eventos en la Biblia que describieron precisamente las maravillas de Dios, o hablaron o dieron testimonio de las maravillas de Dios.
Pero mire, antes de entrar a eso, quiero hablarle, por ejemplo, un poquito de una ciudad conocida como Petra. Es una ciudad que se considera como una de las ciudades pues más hermosas o sobresalientes, una de las que es inclusive clasificada como de las 7 maravillas del mundo moderno. Es la ciudad de Petra. Aquí hay unas imágenes. Esas que vemos ahí son montañas de roca, y entre la roca fue construida una ciudad. Y fue construida no sobre la roca, sino en un sentido hasta literal. Excavaron y esculpieron la piedra para poder construir la ciudad de Petra. Es una ciudad que se encuentra entre precisamente el mar Muerto, a un costado del Mar Muerto. Lo que antes era la tierra donde vivían los edomitas, ahora es el actual Jordania. El país de Jordania, ahí se encuentra esta ciudad que era conocida como Petra. Fue fundada por los edomitas de aquel entonces, y después fue ocupada por el reino nabateo, y estuvieron ahí. Esa ciudad fue construida cerca del siglo 8 antes de Cristo. 8 siglos antes de que Jesús viniera, por el año 700 antes de Cristo. Por el año 700 antes de Cristo fue construida esa ciudad. Y bueno, la verdad es que es una de las ciudades que se considera como una de las 7 maravillas. Inclusive las Naciones Unidas le han dado un reconocimiento, está en la lista de ciudades o de lugares reconocidos como patrimonio mundial, como algo que pertenece al mundo, por lo que transmite, por lo que hay escrito ahí o por lo que se observa ahí. Bueno, quiero decirle que ahí observamos nosotros distintas cosas. Por ejemplo, ahí esa es una casa. La gente vivía dentro de las peñas, y ahí construían, y ahí estaban sus casas. De distintas formas estaban precisamente ahí construidas. Vamos a ver una anterior. Por ejemplo, construían sus tumbas también entre esos lugares, o los recintos del rey, palacios, o lugares donde eran sepultados los reyes y las personas ricas de ese lugar. Ahora, fue una ciudad labrada con martillo, cincel, con herramientas. Fueron labradas y esculpidas cada una de esas piedras precisamente para darle una forma. Ahora, pero mire, eso fue cerca de 2700 años. Es decir, hace 2700 años fueron construidas esa ciudad de Petra. Pero hasta la fecha de hoy, aunque no hay así cosas escritas, no hay a lo mejor un documento, no hay algo así escrito, pero esas piedras transmiten un mensaje, comunican un mensaje que transmite la cultura, la historia de esta ciudad Petra y las personas que vivieron en esa ciudad. Las personas que edificaron esos castillos, esos palacios, esas casas, esos sepulcros, las personas que estuvieron ahí, en medio del desierto, en medio de una gran cantidad de tierra árida, y en medio de estas montañas construyeron precisamente un reino, una civilización, un lugar donde morar. Ahora, la verdad es que solamente el hecho de estar en un lugar así, o de conocer un lugar así, o oír un documental sobre un lugar así, eso ya transmite parte de esa historia y de la cultura que hay ahí. Ahora, la verdad es que esas rocas, fíjese cómo es esto. Después de 2700 años, esas rocas siguen preservando la historia de ese pueblo. Son piedras que hablan de ese pueblo. O sea, en un sentido literal, esas piedras hablan de los que habitaron en ese lugar. Por eso Jesús decía, si ellos callan, las piedras van a clamar. Porque en este sentido también las piedras en la Biblia toman un sentido interesante. Vamos a ver el siguiente punto. Mire, quiero entrar precisamente al mensaje. Ahora,
quiero decirle que estas imágenes, por ejemplo, nos pueden transmitir y hablar de la firmeza de la roca, ¿no? El ver ahí una ciudad construida nos habla de la firmeza de la roca, algo que está firme, algo que permanece firme. Y eso es algo que también en la Escritura nosotros podemos observar. Esas piedras hablan de la historia, de la cultura de ese pueblo. Hablan también, esas rocas preservan, decíamos, la historia de ese pueblo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice las piedras en la Biblia? Porque en la Biblia, mira, también nos habla de las piedras, y Jesús nos decía que las piedras hablarían. Y el primer sentido que encontramos en la Biblia sobre las piedras, por ejemplo, nos hace referencia a Dios como la roca. Nos dice de Dios que Él es la roca. Vamos a ver un texto aquí en el libro de Génesis, en el Deuteronomio capítulo 32, el verso 4. Deuteronomio 32, el versículo 4. Aquí vamos a ver cómo se le da este nombre a Dios como la roca. Tiene una relación con lo que estamos ahorita hablando. Deuteronomio 32, verso 4, dice aquí: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin iniquidad, sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Gloria a Dios, dice. Aquí vemos esto muy importante. Es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Es un Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces nos describe a Dios como la roca. Y este título, por ejemplo, aplicado a Dios, nos habla precisamente, lo que expresa es el poder y la estabilidad que Dios tiene. Es decir, a Dios nos lo presenta como un Dios que no es, un Dios que no muda, no cambia. No hay variación de sombra en Él, mudanza en Él, o sea, que sea voluble, que una ocasión esté de buenas y otra vez está de malas, que un día amanezca bien alegre y bien contento, pero al otro día esté airado, iracundo y lleno de indignación. O sea, no es un Dios así, es un Dios poderoso y un Dios que no cambia, un Dios estable, como esas rocas, por ejemplo, que veíamos en las imágenes. Esas rocas, a pesar de los siglos, a pesar de los años, hablan de una firmeza, de algo que permanece, de algo que no cambia, de algo que no varía, que algo que permanece durante las distintas edades. Y bueno, cuando la Biblia se refiere a Dios como la roca, se refiere a alguien así, poderoso y estable. Pero también le declara un sentido de fidelidad a Dios. Es decir, nos habla de que Dios es fiel. Y eso es una realidad. Los que conocemos a Cristo podemos saber esto y lo hemos experimentado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Declara que Dios es fiel. Y Dios es fiel precisamente, y hablar de Dios como la roca, podemos decir, confiamos en Él. Ahora, aquí recuerdo un texto que decía Jesús en Mateo capítulo 7. Jesús ahí en capítulo 7 está hablando del Sermón del Monte, y para concluir su mensaje dice: si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Que edifica su casa sobre la roca. Entonces Jesús relaciona su persona a esto, a la roca. Sus palabras son como roca, o sea, algo fiel, algo estable, en la que podemos encontrar poder precisamente también, porque la palabra de Dios es poder, dice la Escritura. Entonces, mira, quiero decirte algo. Dios, cuando nos hace referencia a la Escritura, que Él es como la roca, Él es la roca, nos está invitando a que tú y yo tengamos confianza en Él. ¿Hay alguna aflicción en tu vida? ¿Hay cuestiones que estén agobiando tu alma? Mira,
es necesario que vayamos a Jesús. ¿En quién puedes descansar? ¿En quién puedes sentirte confiado, alegre? ¿Quién puedes sentirte que tu alma encuentra un descanso y un alivio? Solamente en Jesús, solamente en Cristo. Dios es la roca, Él es el que tiene todo el poder. Él no cambia, Él no muda. Él ha prometido cosas, Él desea cosas buenas para nosotros y tiene cosas preparadas para los que le aman, los que le buscan, los que le temen. Tiene cosas preparadas y Él desea darlas. Pero también dice la Escritura que Él es fuego consumidor, es decir, es un Dios que también ha dicho que aquel que le rechace, aquel que se avergüence de Él, también Él le negará cuando esté delante de su Padre. Amado, también la palabra en ese sentido nos advierte de lo que puede venir a nosotros si no hacemos su voluntad, si no caminamos en su voluntad. Entonces, es un primer evento que nos describe a Dios como la roca. Él es una roca y podemos acercarnos a Él. En la Biblia también, por ejemplo, hay eventos, narraciones donde intervinieron momentos donde hubo hombres, personas que al tener un encuentro con Dios pusieron una roca, una piedra, la pusieron como testimonio a ese encuentro con Dios, a esa oración contestada, a esa gracia que recibieron de parte de Dios. Y de ello quiero hablarte, porque esas rocas, mira, aunque aquellos hombres no le den gloria a Dios, o que hubiera personas que no le dieran gloria a Dios, sí hay monumentos, o ahí están esas rocas que pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y quiero hablarte de eso. Mira, por ejemplo, está el caso de Jacob y su almohada, decíamos, o vemos aquí, Jacob y su almohada, porque dice que cuando él obtuvo la primogenitura, la bendición de la primogenitura, él sale huyendo de su tierra y se va hacia el norte de la tierra de Canaán, y más allá de Canaán se fue a la tierra de Aram, y se fue a aquellas regiones, y empezó precisamente en ese viaje. Él llegó a un lugar y quiso descansar ahí, y entonces agarró una piedra y la puso por almohada. Pero él en ese momento tuvo un sueño y una visión, tuvo una visitación particular de parte de Dios. Dios le manifestó precisamente su plan y su propósito en él. Vamos a ver solamente algunos versículos de aquí de Génesis 28. Dice el versículo 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. El verso 21 dice: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y aquí observamos que en este relato, usted lo puede leer con calma, Jacob, cuando llega a ese lugar, se acuesta ahí, entra en un sueño, tuvo un sueño, y ese sueño fue un sueño que Dios le manifestó y le reveló. Un sueño donde le hacía ver que ese lugar donde él estaba acostado había una escalera que llegaba hasta el cielo, y él veía en esa escalera ángeles que subían y bajaban de esa escalera. Y en ese sentido, lo que estaba viendo Jacob en ese entonces era cómo Dios se acercaba por ese medio a la tierra. O sea, lo celestial venía y subía, o sea, se acercaba, venía lo divino a este mundo. Era un sueño que Dios le manifestaba ahí a Jacob. Entonces, en ese sueño que Jacob tuvo ahí,
no era otra cosa sino un anuncio de que vendría precisamente alguien quien conectaría el cielo con las cosas de esta tierra, acercaría lo de Dios a esta tierra y acercaría lo de esta tierra al cielo. ¿Y quién es esa persona? Ahí en Juan capítulo 1 verso 51 nos dice que es Cristo, es el Hijo de Dios. ¿Sabe a quién se lo decía eso? Jesús se lo decía precisamente, se lo revelaba. Acuérdate del sueño de Jacob, se lo decía a Natanael, un hombre, dice, un israelita en el cual no había en él engaño. Ese israelita Natanael, que quiso seguir a Jesús por una visión que él tuvo. Bueno, a él le reveló la visión que tuvo precisamente Jacob muchos años atrás, siglos atrás. Ese sueño que tuvo Jacob, tu padre Israel, ese sueño que tuvo significa esto. Y yo soy esa escalera. Se aplicaba a él precisamente ese mensaje ahí en Juan 1:51. Está hablando de esa escalera, el Hijo del Hombre. Él vino a conectar lo del cielo a esta tierra y a lo de esta tierra conectarlo hacia el cielo. Es decir, para acercarnos las cosas de Dios y a los hombres acercarlos a Dios. Él vino a hacer eso. Entonces, en ese sueño y en esa revelación que había tenido Jacob, precisamente Jacob toma esa piedra. Esa piedra la tomó y la puso ahí por señal y dijo, esta será casa de Dios. El nombre Betel significaba eso, casa de Él, casa de Dios. La casa de Dios, aquí será la casa de Dios. Este lugar está aquí Dios, yo no lo sabía. Y mira, entonces ahí en ese encuentro que tuvo con Dios, pues él quiere manifestar un testimonio. Bueno, varios años después, cuando él llega precisamente a la tierra de Aram, donde estaba precisamente con su tío Labán, estuvo trabajando muchos años ahí, más de 14 años trabajando con su tío, y después Dios le manifiesta y se le vuelve a aparecer en sueños y le dice, yo soy el Dios que me aparecí en ti en Betel. Y entonces le hace un llamado para que regrese a su tierra. Ese Dios se había manifestado a Jacob. Bueno, quiero decirte que esa piedra da testimonio del encuentro entre Dios y Jacob. Fue un testimonio donde seguramente no solo Jacob daba precisamente a cuenta y expresaba la experiencia que tuvo. Él conoció en ese momento al Dios de su padre, conoció al Dios de sus padres, conoció al Dios de Abraham, conoció al Dios de Isaac y entendió que ese era el Dios de sus padres, y él hizo un compromiso con su Dios en ese día. Si él me guardara, si él me ayudara, si él cuidara de mí en este camino y me cuidara en este viaje, entonces Él va a ser mi Dios. Había un compromiso. ¿Sabes, amado? A veces esas piedras sirven como testimonio de lo que nosotros nos hemos comprometido con Dios. A veces estas paredes, estas piedras que están aquí, son testimonio de lo que tú te has comprometido con Dios, de lo que tú has hablado con Dios. O quizás las paredes de tu casa, o las paredes ahí donde tú estás, has orado a Dios, has clamado en algún lugar, le has pedido algo a Dios. A veces ellas dan testimonio de ese compromiso que tú has tenido con Dios. Y si tú has hecho compromiso con Dios, yo te animo a que permanezcas en Él, y te animo precisamente a que te mantengas en ese voto que has hecho, en ese compromiso a Dios. También si tú no has hecho un compromiso con Dios, mira, no por las paredes, no por este lugar, sino más bien por Dios. Haz el compromiso con Él. Él es la roca. Su obra es perfecta. Sus caminos son rectos. No hay nada injusto en Él. Es camino de verdad y no hay camino de iniquidad en Él. Él es un Dios fiel. Amado, hay testimonio de que Dios cumple sus promesas. Entonces manifiesta el testimonio de ese encuentro que hubo entre Jacob y Dios. También esa piedra representaba la revelación de Dios, el haber recibido un mensaje de Dios que seguramente Jacob lo transmitió a sus 12 hijos, a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel se la transmitieron precisamente a las siguientes generaciones, y cada vez que se veía esa piedra ahí en Betel, decían, esta es la piedra que
tomó nuestro padre Jacob, en la cual Dios le manifestó su mensaje y su revelación. Aquí tuvo un encuentro nuestro padre con el Dios verdadero, con el Dios vivo. Y mira, esas piedras perduraron por mucho tiempo y seguramente fueron de mensaje para las siguientes generaciones. Entonces esa piedra también es símbolo del pacto entre Jacob y Dios. Como te decía, es un símbolo del pacto y del compromiso que Jacob había tenido con Dios. A lo mejor las siguientes generaciones, sus hijos, las 12 tribus, los descendientes de las 12 tribus, se dieron cuenta, aquí estuvo nuestro padre e hizo un compromiso con el Dios verdadero, el Dios vivo. Amado, eso luego invita a que las siguientes generaciones también se comprometan con el Dios verdadero. Si te ven a ti comprometido, si te ven a ti entregado, si te ven que tú tienes compromiso con un Dios verdadero, entonces ellos también son invitados a que hagan un compromiso con el Dios verdadero. Por eso la invitación, amado, a que tengamos un compromiso con Dios. Que el compromiso sea con Él. Tu compromiso sea con el Dios que nos muestra la Escritura. Acércate, búscale, estudia su palabra, medita en ella, habla con Él, conócelo, ten un encuentro, ríndete a Él, haz ese compromiso con Él. Esa es la invitación. Vamos a otro relato. Hay otro relato donde hubo piedra de por medio, o en este caso varias piedras de por medio. Es un relato que nos habla de Josué. En Josué capítulo 4, mire lo que nos dice aquí el verso 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, delante de Jehová vuestro Dios, dice, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. El verso 6 dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella dice pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces aquí, mire, nos está refiriendo cómo en esa ocasión Josué está con los israelitas, están próximos a pasar el río Jordán, y él escoge de cada una de las tribus, escoge a un hombre de cada tribu. Eran 12 tribus, y entonces les encargó que cuando pasara el arca, ellos pasaran a la mitad del río, y el arca empezó a pasar y el agua del Jordán se abrió. O sea, separó el cauce del río, fueron divididas las aguas para que pasara Israel en seco. Y cuando eso aconteció, ellos agarraron piedras, cada uno de esos 12 hombres agarraron piedras, las pusieron sobre sus hombros y siguieron su marcha hasta que todo el pueblo pasó, hasta que pasó el último del pueblo de Israel, el río Jordán. Entonces el río Jordán volvió a su cauce. Eso era un milagro, eso era un prodigio, una señal que Dios le daba al pueblo de Israel para decirles: así como estuve con Moisés y con esa generación, así voy a estar con ustedes. Era una nueva generación la que estaba ahí. Ahora estaban comandados, o estaba liderando en ese momento Josué a toda esa generación que iban a entrar a la tierra prometida.
¿Y de qué servían esas 12 piedras? Les decía, bueno, cuando estas piedras las vas a poner como un monumento y cuando tus hijos las vean, entonces tú les vas a contar lo que aconteció en el río Jordán. Y no solamente lo que pasó en el río Jordán, era recordar cómo Dios los liberó desde Egipto, también abriendo el mar Rojo, abriendo ese mar y ahora abriendo el río Jordán para llevar a su pueblo al lugar donde Él había querido llevarlos, a la tierra que Él les había prometido. Entonces esas piedras servían como testimonio de la fidelidad de Dios. Servían precisamente como un testimonio del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Pero mira, además de esas cosas, Dios quería decirle al pueblo de Israel, a partir de ese entonces, Dios va a entregarte la tierra prometida. Eso es el mensaje que venía también en esas piedras. De ahí caminaron hasta un lugar conocido como Gilgal. Llegaron a un lugar conocido como Gilgal y ahí dio inicio la historia de Israel. ¿Sabes por qué dio inicio la historia de Israel? Una nueva historia, porque la historia que ellos habían vivido en el desierto fue de queja, fue de murmuración, fue de estar inconformes, fue de ver el trato de Dios, fue de ver que su corazón no era recto ni agradable delante de Dios. Entonces hubo un trato en el desierto de ellos y ahora estaban en una nueva historia que Dios quería escribir para ellos. Llegan a un lugar conocido como Gilgal y ahí es donde levantan esas 12 piedras. Las pusieron como un altar. Ahí acampó el pueblo de Israel. Y bueno, algo interesante es que era el inicio de tomar la tierra prometida. Pero también había algo particular, porque ahí en esa ciudad de Gilgal o en ese lugar donde ellos llegaron, estaban las piedras apiladas, manifestando la fidelidad y la promesa de Dios para ellos. Pero también ahí celebró el pueblo de Israel la primer Pascua, ahora en la tierra de Canaán. La primer Pascua que celebró el pueblo de Israel fue en Egipto, antes de salir precisamente de la tierra de Egipto y ser liberados después de que vinieron esas plagas sobre la tierra de Israel, sobre la tierra de Egipto, las conocidas como 10 plagas. La última plaga era la muerte de los primogénitos, y entonces esos primogénitos que se salvaron en Israel fue porque vieron la marca del cordero, la sangre del cordero puesto en las puertas, en los dinteles, y ese cordero que había sido sacrificado en la Pascua anunciaba que ahí moraba el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios alcanzaba redención, alcanzaba perdón, alcanzaba salvación por la sangre de ese cordero. Entonces la Pascua se celebró ahí en Egipto. Y bueno, en el desierto seguramente durante 40 años estuvieron cada año celebrando esa Pascua. Pero después, la Pascua que celebraron esa nueva generación en un nuevo inicio fue precisamente esta Pascua celebrada en Gilgal. Y ahí estaban esas 12 piedras de testimonio de las promesas de Dios, del propósito de Dios. Amado, ¿esto qué nos transmite? ¿Qué hay aquí para nosotros? Aquí en este mensaje, hermanos, en ese relato, lo que manifiesta también es que así quiere Dios con nosotros: un nuevo inicio en tu vida, un comienzo nuevo en tu vida. Él hace cosas nuevas, Él hace vidas nuevas, Él transforma corazones nuevos, Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Él hace nuevas las personas, Él trae cosas buenas para ti y nuevas. Pero sabes, realmente Dios lo que busca es corazones rendidos, dispuestos, obedientes al Señor. El Señor quería un nuevo inicio para esa generación, un inicio de tomar la tierra prometida. Hay propósitos que Dios tiene para tu vida, y a veces, mira, nosotros vamos siguiendo nuestros propios propósitos y no hemos conocido cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Quizás ni siquiera pensábamos en que había algún propósito de Dios en nuestra vida. Quizás tu vida la has estado desperdiciando.
tu vida se ha estado perdiendo. Tu vida se ha estado perdiendo de ese propósito que Dios tiene. Y a veces por eso el hombre se siente solo. A veces por eso el hombre se siente sin una dirección. Ya tengo esto, ya alcancé estas metas, ya logré estas cosas en mi trabajo, en la familia, con esta relación, ya tengo estas cosas, pero algo me hace falta. ¿Sabes qué te hace falta? Conocer a Dios y entender el propósito que Él tiene para tu vida. Eso es lo que hace falta en tu vida. Entonces, amado, quiero decirte que Dios trajo al pueblo de Israel a ese lugar para tener un nuevo inicio, tener ahí un comienzo, tener con ellos un comienzo, una nueva vida para ese pueblo, una nueva historia para ese pueblo, un nuevo desenlace para ese pueblo. Dios los traía ahí. ¿Y qué estaba ahí? Precisamente estaba de por medio de esas 12 piedras, como diciendo: para cada uno de los hijos de Israel tengo un propósito. Así Dios tiene un propósito muy particular, amado, para cada uno de nosotros. Dios tiene algo muy particular para cada uno de nosotros. Tienes que acercarte a Dios, buscar el propósito de Dios en tu vida. Vamos a otro relato, amado. Hay otras piedras que siguen hablándonos en la Escritura. Otro relato que nos habla de piedras es el relato de Moisés y los 10 mandamientos. ¿Recuerda usted en qué fueron escritos esos mandamientos? En tablas de piedra, ¿no? En tablas de piedra que Dios le dio precisamente a Moisés y le dijo: aquí están mis mandamientos, mis ordenanzas. Esos relatos fueron escritos en tablas de piedra. En Éxodo capítulo 20, ahí el pueblo se congregó a las faldas del monte Sinaí. Era un monte de una roca así como las imágenes que vimos, una roca así sólida, una roca muy firme. Así era el monte Sinaí, similar a esa imagen, esas imágenes que veíamos hace un momento. Pero ahora era el monte Sinaí, y en ese monte Dios manifestó su gloria y le habló al pueblo de Israel. Le habló al pueblo de Israel ahí en el desierto y les dijo sus ordenanzas y les dio 10 mandamientos. Sería muy importante que nos acordáramos de esos mandamientos, que los pudiéramos tener presente. A veces nos los cambian, o alguien nos los ha querido cambiar, y me refiero a algunas personas en ciertas iglesias o en ciertas denominaciones. A veces resaltan más un mandamiento que otro, pero todos los mandamientos escritos ahí son realmente interesantes. Estúdielos, piense en ellos. Aquí en el libro de Éxodo capítulo 20 viene ese pasaje. Usted lo puede leer y puede ver que son precisamente 10 mandamientos. No son 9, no son 8, son 10 mandamientos. Y bueno, el primer mandamiento de ellos nos habla de que debemos de cuidar nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos lo establece? Dice: no te hagas dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice que no nos hagamos ninguna imagen con el propósito de adorarla, de darle culto, de pensar que es Dios, de rendirle un culto, una adoración a una imagen, pensar que es un Dios. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento nos dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. O sea, que el nombre de Dios sea respetado, que no sea tomado en burla, en escarnio, en oprobio. Y el cuarto mandamiento nos habla de un día de reposo, o sea, un día en el cual busquemos tener una comunión donde no haya intermediarios, interrupciones, donde no haya afanes, actividades que te estorben en tu necesidad de acercarte a Dios, en la necesidad que todos como seres humanos tenemos de acercarnos a Dios. Entonces, dice ahí de guardar un día de reposo. No quiere decir sábado, porque eso es una aplicación, una interpretación que realmente podríamos estudiar en otro momento, ahorita por el tiempo. Pero no necesariamente se refiere al sábado.
Vamos a ver también, por ejemplo, otro mandamiento, era el quinto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Dice, para que tus días sean largos sobre la tierra. Ese es el quinto mandamiento. El sexto mandamiento nos está hablando de no matar. Sexto mandamiento es no matar. El séptimo mandamiento, no cometer adulterio. El octavo mandamiento, no hurtar. El noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el noveno. Y el décimo mandamiento, no codiciar. O sea, guárdate, apártate de la codicia. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, nada de tu prójimo estés codiciando. Esos son los mandamientos. Entonces esos fueron expresados con la voz de Dios ahí en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel decía a Moisés, Moisés, por favor, ve y habla con Dios. Ya no podemos escuchar la voz de Dios. Es una voz tremenda la que estamos escuchando. Ve tú, habla con Dios y después nos dices lo que Él dice para que nosotros guardemos su palabra y sus mandamientos. Entonces, en Éxodo 24, verso 12, vamos a ver este texto. Éxodo 24, verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dice aquí que Dios llama a Moisés y le dice, sube para que te dé los mandamientos, y entonces estas leyes y mandamientos serán para enseñarles. Hay una versión, la versión internacional, este mismo texto como que nos transmite el propósito de esos mandamientos. Quisiera leerlo en Éxodo 24, verso 12. No sé si está esa versión internacional. La podemos aquí observar en la pantalla. Dice, el Señor dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. O sea que los mandamientos de Dios son muy importantes, amado. A veces por eso los jóvenes, los matrimonios, los hombres se sienten sin brújula, sin dirección. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y no la tenemos en nuestros corazones y no la buscamos tampoco. Amado, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Un cristiano necesita la palabra de Dios para que Dios siga guiándolo en su vida, para que el Señor siga enseñándolo, como le dijo a Moisés, escritos para enseñarles, escritos para guiar nuestra vida. Ese es el propósito de los mandamientos, y Dios los dejó establecido en tablas, como hablando también de la firmeza. Recuerda que la piedra de alguna forma representa la firmeza, algo que perdura por las edades, por las épocas. O sea, no pasa de moda, no varía, no cambia, es firme. Y los mandamientos de Dios, vamos a ver aquí en la diapositiva, los mandamientos en piedra representan la palabra permanente de Dios, es decir, inmutable, que no cambia, palabra firme de parte de Dios, palabras fieles y verdaderas también, como lo refiere la misma escritura, o como Jesús lo asentó ahí en Mateo capítulo 5, diciendo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Esas palabras no pasan, amado. Esas palabras permanecen. Y Dios ha dejado su palabra para guiarnos, para dirigirnos, sus mandamientos para enseñarnos, su palabra para darnos precisamente el consejo, su palabra para alimentar nuestra alma, su palabra para darnos consuelo, inclusive cuando necesitamos ese consuelo, cuando hay quebranto, cuando hay angustia, cuando hay duda, hay miedos, hay temores, hay incertidumbre en nuestra vida, pero la palabra de Dios, que es firme, que es fiel, nos ayuda a permanecer, a tomar la dirección adecuada. Entonces, ahora imagínate, ve esto. Moisés recibe las palabras,
Pero ¿qué pasó? Cuando Moisés va bajando del monte, venía con las tablas de piedra, cargando él esas piedras, esas tablas de piedra con las leyes benditas de Dios escritas sobre ellas. Y cuando llega a cierto lugar, ve al pueblo desenfrenado. Estaban en una orgía tremenda, estaban ahí en la embriaguez, estaban en el baile, la danza, estaban haciendo maldad, estaban adorando las imágenes, estaban en un desenfreno total. ¿Y qué hace Moisés? Avienta esas tablas y las quiebra, las rompe. Yo me pregunto, si Moisés viniera nuevamente a esta generación con esas tablas de las leyes, ¿no haría lo mismo el ver el desenfreno de esta sociedad? Ver la maldad, ver los pecados, ver cómo la gente le da la espalda a Dios, aun cuando es seguramente una idea donde en la tradición y en la costumbre católica la gente está pensando que es la semana de la muerte de Jesús. En esta semana el Señor Jesucristo el día viernes fue ahí llevado a este lugar, a la cruz, fue apresado ahí en una noche anterior, y entonces la gente se da, golpes de pecho solamente porque después van y hacen una gran cantidad de cosas. Amado, entre todas estas cosas que a veces se viven, la gente, por querer sentir que están muy cerca de Dios, por ejemplo allá en Filipinas, hasta se clavan en un sentido literal. Los católicos en las Filipinas, allá en ese país de Filipinas, están clavándose a una cruz. Y hay un hombre que lleva más de 30 años haciendo esa procesión, haciendo esa manda, no sé qué sea, quizás queriendo sentir un poquito de limpieza espiritual en su vida, queriendo sentir un poquito que quiere estar más cerca de Dios y quiere ser la voluntad de Dios, pero no entienden a veces. Y desde ese grado hasta también lo más burdo y lo más blasfemo a veces se hace. Acá en Tlaxcala, un hombre, según representando a Cristo en estado de ebriedad. Imagínate, el Cristo ese se les emborrachó. El Cristo ese una noche antes se fue a la parranda, a lo mejor no terminó la cuaresma y se fue ahí a la cuestión del carnaval y todo ese tipo de cosas, y no paró. Y cuando le toca el turno de representar a Cristo, lo agarraron ebrio. Hasta hablaba lento, parecía que estaba en cámara lenta, no podía ni controlar sus palabras. Eso, yo creo que Moisés vendría y quebraría otra vez las piedras. Otra vez se indignaría Moisés al ver precisamente a la generación en la que estamos viviendo, que supuestamente está muy allegada a Dios, muy cerca de Dios, dándose baños de pureza en ritos, en sacrificios, en peregrinaciones, en mandas, en rituales secos, áridos, que no sacian la necesidad espiritual. Pero eso sí, les hace sentirse orgullosos en su fervor religioso, pero nada conforme al propósito de Dios. Amado, esas piedras dieron testimonio para la generación de Moisés. Bueno, quiero decirte que esas piedras van a dar testimonio también para esta generación. Esas piedras van a dar testimonio. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en ese contexto Jesús de Mateo capítulo 5 está hablando precisamente que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, así de pequeño será llamado para el reino de los cielos. Imagínate la importancia que Jesús le estaba dando ahí a su palabra. En Mateo capítulo 5, el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A veces enseñamos a seguir costumbres y tradiciones, pero no enseñamos a que se viva la palabra de Dios, a que se lleve por obra la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre una costumbre, una tradición del mundo y el cristianismo.
El cristianismo nos lleva a vivir la palabra de Dios, no a transmitir costumbres y enseñanzas en las cuales pues, ni siquiera Dios nos encargó. Ni siquiera Dios dijo, hagan esto, hagan este ritual, hagan esta representación, flagélense ahí, clávense ahí a una cruz, lleven una corona, escojan a alguien que me represente. O sea, eso no ha sido ordenado. Pero amado, mira, seguimos las costumbres. Seguimos con costumbres y a veces hasta se enoja a la gente, ¿no? Cuando se le hace algún comentario de estos. Bueno, no, el propósito no es contender, es solamente transmitir lo que habla la Escritura. Entonces, así como en la generación de Moisés los mandamientos dan testimonio a esa generación, en este tiempo también la palabra de Dios sigue dándonos testimonio, amado. Y es un testimonio porque nos enseña cómo vivir, qué camino seguir. Así es que busquemos la palabra de Dios. Otro punto, vamos a otro evento. Samuel y la piedra de ayuda. Es un relato en donde la Escritura nos habla de este hombre llamado Samuel. Ahí en 1 Samuel capítulo 7 verso 12, vamos a ver este texto. Primer libro de Samuel, en el capítulo 7, el versículo 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, este relato describe que Samuel, él ora a Dios porque los enemigos de Israel estaban por pelear contra Israel. Israel se sentía indefenso, ellos no podían hacer frente a sus enemigos. Para ese entonces Israel estaba debilitado moralmente, debilitado espiritualmente y debilitado físicamente, es decir, los habían reducido en número, en territorio, o sea, ya no ocupaban la tierra prometida que Dios les había entregado. Los filisteos iban creciendo y extendiéndose y iban a destruir a Israel. Ese era su propósito de los filisteos, destruir a Israel. Entonces los israelitas en ese entonces se sintieron desprotegidos. Se sentían como una ciudad que no tiene murallas. Se sentían como una persona que estaba así a campo abierto y no había en dónde guarecerse, refugiarse, dónde protegerse, dónde atajarse del mal que venía sobre ellos. Entonces ellos estaban en una condición así. Y le piden a Samuel: Samuel, clama por nosotros, ora por nosotros, implora por nosotros, clama a Jehová para que Él nos libre de nuestros enemigos. Y entonces Samuel hace una oración, está pidiendo por el pueblo de Israel, y Dios milagrosamente libera al pueblo de Israel de los filisteos. Ese día Dios mandó precisamente ciertas cosas sobre los filisteos. Hubo truenos, relámpagos ahí en el cielo, confundieron y perturbaron a los filisteos, y entonces los israelitas pudieron vencer a los filisteos y además hasta los persiguieron. De allí se fueron extendiendo los israelitas a otras ciudades que ya les habían quitado los filisteos. Ahora, ese evento fue algo notorio, porque mira, tiempo atrás el pueblo de Israel había perdido a su sacerdote, a su sumo sacerdote. El sacerdote que había sido en ese entonces era precisamente Elí, el sacerdote Elí. Sus hijos habían muerto en una batalla también con los filisteos, los habían matado. Se habían robado inclusive el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, como diciéndoles Dios: miren, yo ya no estoy entre ustedes. Y como no se sentían desprotegidos, pues perdían todo, perdían al Todopoderoso de su lado, no estaba de su lado. La arca del pacto se la habían llevado los filisteos. 7 meses la pudieron tener los filisteos y después la regresaron porque Dios manifestó sus juicios en un pueblo que no era su pueblo. Es decir, habían tomado algo santo y ese pueblo no podía estar ahí, el arca del pacto. La regresan
Gloria a Dios, la regresan precisamente a la tierra de Israel y ahora precisamente invocan el nombre de Dios. Quiero decirte, Dios libera a este pueblo. Por eso Samuel levanta esta piedra conocida como Ebenezer. El nombre Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. ¿Quién era la piedra de ayuda? Era Dios. Era Dios el que les ayudó. Era Dios el que protegió a ese pueblo, el que lo guardó, el que lo libró, el que le ayudó a permanecer. Y precisamente esa piedra de ayuda se manifestó. Ahora, aquí hay algo interesante, amado. Los israelitas imploraron a Samuel que él orara para que viniera una intervención divina. Entonces, esa piedra de ayuda, ¿sabes qué es lo que nos acerca a la piedra de ayuda a Dios? ¿Qué nos acerca? La oración. La oración es el medio en el que podemos descansar en Dios, encontrar refugio, llevar todas nuestras cargas. Dice el apóstol Pedro que echemos toda nuestra ansiedad, que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, que echemos todas nuestras cargas en Él. Amado, la ayuda viene precisamente de la piedra, o sea, de la roca que es Dios, cuando tú te acercas a orar, a clamarle a Él, a buscar su presencia. Y eso es lo que podemos aprender de ese evento. Ahora quiero pasar a otra cosa. Así pudiéramos ver varios relatos. Solamente te menciono dos. Hay otra piedra trascendental mencionada en la historia del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas de David? Y aquellas piedrecitas que tomó del río y con una de esas piedras derribó a un gigante. Entonces hay un mensaje ahí precisamente que también Dios nos da la fe. La fe representa esa piedra. Esa piedra representa la fe para vencer a nuestros enemigos, a esos gigantes. También vemos otro evento, Daniel. El profeta Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Empieza a interpretar un sueño que él tuvo. Veía una estatua muy grande, una parte de oro, otra de plata, otra de bronce, otra de hierro, y hasta la parte de los pies era hierro mezclado con barro. Y entonces interpreta ese sueño Daniel, y Daniel ve en el sueño que le cuenta el profeta, que le cuenta a este hombre. Entonces Daniel ve que una piedra pega en la planta de los pies de esa estatua grande y empieza a caerse. ¿Y sabes qué dice ahí Daniel? Quiero invitarle para que usted lo lea en casa. Le doy la cita en Daniel capítulo 2, el verso 34 y verso 35. Dice que esa piedra golpeó esa estatua gigantesca y toda esa estatua se vino hacia abajo. Toda esa estatua se vino hacia abajo, cayó, se desbarató, y esa piedra pequeñita que golpeó se hizo un grande monte. Un monte donde ese monte se extendía en todo el mundo, en toda la tierra. ¿Sabes qué representa esa piedra? Representa a Cristo. Esa piedra representa la iglesia que se iba a extender precisamente en todo el mundo. Y esa estatua representaba los distintos imperios. Los imperios que estaban establecidos iban a ser desmenuzados por un imperio, por un reino que no tiene límite, que no tiene fin, que dice la escritura se extendería y llegaría hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que le encomendó Jesús a sus discípulos. Usted lo puede ver ahí en Daniel capítulo 2, verso 34 y 35. Pero hablando ya en el Nuevo Testamento, ¿seguirán los relatos de las piedras o quedarán solamente en la figura del pueblo de Israel? Porque los judíos ocupan mucho las figuras, como hablar de piedras, del campo, y ocupan una ilustración para ello. Creo que precisamente en el Nuevo Testamento sigue habiendo este relato, amado, de las piedras. Quiero hablarte del niño en el pesebre. A veces pensamos en el nacimiento de Jesús y la gente piensa que Jesús nació ahí, a lo mejor estuvo en un pesebre de madera, ahí con el forraje, con ese alimento que tenían los animales en el campo. Pero mira, la verdad es que hay algunos comentaristas que hacen referencia que los establos podían
podían tenerlos, fabricarlos en cuevas. En cuevas tenían precisamente los establos. A veces la manera de fabricar también un pesebre era de piedra caliza. Y lo que hacían era hacer un hueco en la parte central de esa piedra, una piedra enorme, le hacían un hueco y ahí vertían agua o la ocupaban para el forraje que le daban precisamente a los animales para comer, para sustentarlos. Bueno, el relato bíblico nos dice de un niño en el pesebre, ¿no? Vamos a ver Lucas 2:12, por favor. Lucas 2:12. Esto os servirá de señal, dice. Esto os servirá de señal. Fíjate cómo lo dice, como una señal. ¿Cuál iba a ser la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hallaréis al niño envuelto en pañales, dice, acostado en un pesebre. Esa era la señal que se le daba precisamente a estos personajes. Y bueno, yo quiero ocupar esto porque esa señal, amado, muy probablemente, no quiero decir que así sea porque lo digo yo, ¿no? O sea, no es así. Quizás basándonos en lo que se hacía en ese entonces, las probabilidades, quizás podía haber sido un pesebre no de madera, sino de piedra. Un lugar donde fuese puesto precisamente ese niño. El niño que había sido despreciado en el mesón. No había lugar en el mesón, no había ahí posadas, no había lugar de alojamiento para que descansara María, para que descansara José. Ya no había lugar en el mesón y entonces les dijeron: miren, no hay lugares, ya está todo aquí lleno, así es que por favor, lo único que tenemos para ofrecerles es este lugar donde están nuestros animales. Y seguramente era un lugar donde había ahí distintos utensilios para mantener a los animales. Un corral, los propios animales, pero también un pesebre. Quizás muy probablemente ese pesebre podría haber sido de piedra. Imagínense, en caso que así hubiese sido, que ese pesebre estuviese recibiendo al Hijo de Dios. Nuevamente vemos una piedra siendo señal de las maravillas de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la buena voluntad ahora ya muy clara y muy expresada o muy manifiesta de parte de Dios hacia la humanidad. Su Hijo en un pesebre, hablando de la humildad de Cristo, hablando de esa sencillez de Cristo, hablando de un carácter noble de Cristo, de una persona que sentía precisamente la humildad en sí, y como describe Filipenses, que no solamente se humilló a tomar la condición de un hombre, sino estando en la condición de hombre, vino a tomar un lugar de lo más bajo. Amados, no había lugar en el mesón, no había seguramente lugar en los palacios. Vino a tomar el lugar quizás de los esclavos, es decir, donde los esclavos dormían, donde los esclavos podían refugiarse de la noche, del frío, del calor, de la lluvia, de las inclemencias, y vino a estar en lo más humilde. Seguramente ahí hay un testimonio. La señal era el niño en ese pesebre, el testimonio del nacimiento del Hijo de Dios. Ese día no nació cualquier niño, ese día no nació cualquier ser, ese día no nació cualquier persona. Y recuerda esta figura, mira, ten esto en tu mente, ten en tu mente a ese niño en un pesebre, pero velo, está envuelto en pañales, en sábanas, cobijado, cubierto, porque quiero decirte que así mismo terminó, así vino al mundo y así terminó su misión en esta tierra, también envuelto. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, algo interesante es que ese relato bíblico dice que se dio en Belén. Belén significa la casa de pan. Jesús, él mismo decía en Juan capítulo 8, está hablando y diciendo: yo soy el pan. Él está hablando de que él era el pan de vida. Moisés no les dio el pan verdadero, mi Padre es el que les dio el pan verdadero. Él nació en la casa del pan, es decir, en Belén. Y él era el pan de vida. Él es el pan vivo.
Él es el que vino a darnos vida. También otra cosa interesante en ese nacimiento, el lugar de Belén era un lugar donde se criaban normalmente las ovejas para ser sacrificadas en la Pascua. Qué curioso que ahí fue a nacer el Señor Jesús como un cordero, pero también, como Él lo expresó, el buen pastor. En ese lugar abundaban los pastores que se encargaban de llevar al abrevadero a las ovejas, de llevarlas a pastar, de llevarlas al campo. Y Él mismo se atribuyó esos títulos. Se los atribuyó porque así era, pertenecían a Él, el buen pastor, el Cordero Pascual, como lo dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese lugar, en Belén, se llevaban a cabo estos oficios: el cuidar a las ovejas, los pastores, la casa del pan, ese lugar donde no hacía falta provisión, sustento, donde había alimento. Y así es la gracia de Dios, donde Él suple, sustenta precisamente la vida de una persona que se acerca a Él. Él es el Cordero que vino a dar su vida por nosotros. Gloria a Él. Él es el Cordero que fue sustentado en ese lugar, recibido en ese lugar de Belén. Ahora mira, vamos a ver la siguiente imagen. Así podían ser los pesebres de aquel entonces, de piedra, ahuecados en la parte de en medio, y ahí sobre ese hueco colocar el forraje con el que sustentaban a los animales. Seguramente ahí podía haber estado ese niño que nació aquel día, envuelto en pañales, y esa era la señal. Decían: esta le será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Muy probablemente podría haber sido una piedra. Si había sido puesto en una piedra como una señal. Ahora vamos a otro punto. Años después, cerca de 33 años después, ese niño que había nacido ahora ya estaba viviendo sus últimos días, sus últimas horas. Y dice la Escritura que precisamente el Señor Jesús fue arrestado. Por cierto, fue arrestado en la noche de los panes sin levadura. El pan de vida fue arrestado y fue sacrificado también en esta celebración de los panes sin levadura. El pan sin levadura fue sacrificado por nosotros, el Cordero Pascual. Entonces Él fue arrestado, fue llevado a la cruz. Dice que Él muere, fue crucificado a la hora novena. A la hora novena es cuando se hacía el sacrificio de la mañana en el templo. Cristo fue sacrificado por nosotros. Cerca de la hora doceava o cerca del mediodía, Jesús estaba ya expirando, dando los últimos suspiros de vida, y después fue declarado muerto. Fue bajado de la cruz, fue colocado en una tumba. Vamos a ver este punto. Otra piedra que está mediando en el mensaje de Dios, la piedra de la tumba. Vamos a ver Mateo capítulo 27, verso 59. Y tomando José el cuerpo, José de Arimatea, era un discípulo de Jesús. No vaya a pensar que era su papá. Es José de Arimatea. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. ¿Se acuerda de aquel niño envuelto en pañales? Ahora aquí ya un joven, un hombre envuelto en una sábana limpia. Verso 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahí fue sepultado el Señor Jesús. Nuevamente están piedras de por medio anunciándonos algo, el testimonio de la maravilla y de la gloria de Dios. En este caso nos habla del amor de Dios, la señal de amor que tuvo el Señor Jesús por nosotros: dar su vida por ti, dar su vida por mí. Entregarse. Ese niño que fue años atrás puesto en una piedra, muy probablemente puesto en una piedra,
colocado en una piedra así, ahora estaba siendo envuelto no en pañales, estaba siendo envuelto en una sábana, cubierto de vendajes, de lienzos que cubrían ahora su cuerpo, que había sido flagelado, que había sido golpeado, que había sido atravesado por clavos, sus manos, sus pies, un costado traspasado, una espalda flagelada. Ese cuerpo envuelto en esos lienzos había sido puesto nuevamente en una piedra, y como sello otra piedra, anunciando el testimonio que Dios quiere darnos a nosotros. Amado, eso habla del amor de Dios. Pero como dice la Escritura, la muerte no lo pudo retener, porque nuestro Dios no está ahí en la tumba. Nuestro Dios no permaneció en la tumba. Nuestro Dios resucitó, se levantó entre los muertos. El Hijo de Dios se levantó entre los muertos. Y esto es lo que hace la diferencia, por ejemplo, entre las más grandes religiones. El judaísmo, los hombres saben de la tumba de Abraham y veneran el lugar de la tumba de Abraham, los judíos. Y entonces piensan de alguna manera ahí en esa tumba y piensan en sus restos. No se sabe de que Abraham haya resucitado ahí, que se haya levantado entre los muertos. No se hace referencia a eso. Pero por ejemplo, en el caso de Jesús sí se dice que Jesús se levantó entre los muertos. Su tumba está vacía. Y hubo testigos que dieron un testimonio. Por ejemplo, los mismos discípulos. María, su madre, María Magdalena, Pedro, Juan, cada uno de los demás discípulos, aún el que se rehusaba a creer, vio la resurrección de Jesús, es decir, fue un testigo de la resurrección de Jesús. Tomás, que se rehusaba a creer, hasta que no vea, hasta que no meta mis dedos ahí en sus manos, y hasta que no meta mi mano en su costado, no voy a creer. Y bueno, para decirle al Señor, aquí estoy, Tomás. A ver, Tomás, mete tus dedos aquí en mis manos y tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás se rinde a Jesús. Amado, la resurrección es la expresión precisamente de la victoria de nuestro Dios sobre la muerte. La muerte es algo inevitable para nosotros, amado, pero nuestro Dios hizo algo más allá para solucionar la muerte, y es la resurrección, es la vida eterna. La muerte es inevitable, todos enfrentaremos la muerte en algún momento. A veces la muerte nos trae dolor, nos trae miedo, nos genera pánico, dolor, tristeza, y sí, es real, puede producir todo esto, pero hay que ver más allá de eso, amado. Hay que ver más allá de la muerte. De la muerte hay, después de la muerte hay vida eterna, hay una vida después de esta. Y amado, hay quienes resucitan para condenación, pero también hay quienes resucitan para vida eterna. Y eso nos hablaba el hermano Sergio hace 8 días. Amado, hay una vida eterna y nosotros necesitamos prepararnos a ella. La piedra en la tumba da testimonio del amor de Jesús, de su resurrección y de la victoria que Él tuvo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la obra del diablo. Porque el diablo pensó que Cristo estaba muerto y que estaba Él ganando la victoria y la batalla sobre los hombres, pero no se daba cuenta que en la muerte había una grande victoria, la redención de los hombres. Gloria a Dios. Así es que, amado, esto nos habla de la esperanza. Hay una esperanza de resurrección y de vida eterna. Y quiero decirte, nuevamente Dios puso de por medio piedras que dan testimonio de esa resurrección. En esa tumba estuvo el Hijo de Dios. Esa piedra tapaba la tumba precisamente para manifestar que no fue un fiasco, un fraude, que nadie lo sacó, sino que realmente fue el Hijo de Dios levantándose de entre los muertos al tercer día, resucitando y manifestando que Él venía de Dios, es el Hijo de Dios. Así es que, amado, las piedras, podemos concluir, las piedras claman las maravillas de Dios. Hay un testimonio en ellas. Si no tuviésemos un libro escrito, las piedras seguirían clamando y diciendo: cuántas maravillas ha hecho nuestro Dios.
Las piedras también dan testimonio que perdura por los siglos, amado. Porque hay reinos que han desaparecido, su gente ha desaparecido, pero las piedras siguen dando testimonio de lo que ha vivido ahí. Y no se diga en este sentido de los eventos que nos describe la Biblia. Por ejemplo, allá en Israel hay muchas piedras que han encontrado. Y encontrar una piedra en Israel representa trasladarse siglos atrás a lo que describe la Biblia. Esas piedras siguen dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Gente que se dedica a estudiar las piedras, los arqueólogos que estudian ruinas, ciudades antiguas, y que al encontrar una pieza de piedra, esa piedra les dice mucho a ellos. Amado, es un mensaje que encontramos ahí. Ahora, por otro lado, también la Biblia nos dice que Cristo es esa piedra viva, la piedra viva, la que desecharon los edificadores, la piedra angular, como dice también la palabra, esa piedra angular que fue desechada por los edificadores, la piedra viva que fue desechada por los hombres. Pero nosotros que hemos recibido el mensaje, la palabra de Dios, que hemos creído a ese anuncio, ahora entonces Dios quiere hacernos también piedras vivas. Eso lo dice en 2 de Pedro 2, 4 y 5. Segunda de Pedro 2, 4 y 5 dice que somos ahora hechos piedras también. ¿Sabes por qué? Porque Dios construye una iglesia no con piedras así físicas, sino con vidas de personas que han sido transformadas por Dios. Y ahora esas piedras dan testimonio de las maravillas de Dios, de la gloria de Dios. Eso Dios hace con su iglesia, esa colección de piedras que Él ha escogido y que ha llamado y les ha dado una nueva oportunidad, los ha limpiado y los ha puesto precisamente para reflejar su gloria. Y hay un propósito en eso, amado. Si tú has venido a Dios, si te has entregado a Él, si te has rendido a Él, Dios tiene un propósito para tu vida. Él quiere que tú reflejes su amor, su gracia, que reflejes las maravillas que Él hace. Así es que todavía hay piedras en un sentido figurado que siguen hablando de las maravillas de Dios. Y por último, amado, los creyentes que son fieles, Dios les dará una piedra con un nombre nuevo, que será precisamente algo que recibirán en el cielo. Habiendo llegado al cielo, recibirán una piedra y en esa piedrecita está escrito un nombre nuevo. Qué hermoso es precisamente que el Señor aún sigue teniendo propósitos para tu vida. Ve cosas nuevas para ti y todavía lo que viene allá arriba en el cielo. Por lo cual, amado, entrégate a Él, ríndete a Él, dale la gloria a Él. Búscalo con todo tu corazón, con todo tu ser. Vamos a terminar aquí, les invito a ponernos de pie y vamos a concluir. Yo te invito a que ahí en tu lugar cierres tus ojos, ora con tu corazón, ora con todo tu ser, pídele a Dios la ayuda. Él es ese Rey de gloria. Jesús es una piedra viva. Jesús decía en ese mensaje: os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Amado, y hasta nuestros días todavía las piedras siguen clamando. Las piedras siguen clamando. Dios quiere que a través de tu vida pueda continuar un mensaje. Amado, si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, hoy entrégate a Jesús. Hay otra figura en donde en la Biblia ocupa la piedra y se refiere al corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre está lleno de orgullo, cuando el corazón del hombre está lleno de egoísmo, cuando el corazón del hombre está lleno de maldad,
dice, es un corazón de piedra. ¿Y sabes qué hace el Señor? Él quiere quitar ese corazón de piedra. Ese corazón de piedra, ese corazón que se obstina en sus propios caminos, en su pecado, en su maldad. Quita el corazón de piedra y viene a poner un corazón nuevo, diferente. Escribe una nueva historia al Señor. Y quiero decirte, Él hace eso porque a través de nosotros quiere seguir manifestando sus maravillas en este mundo. Vamos a terminar aquí con un canto. Yo les invito para que podamos meditar en este canto. Si tú te lo sabes, entónalo con todo tu corazón. O si quieres orar y estar ahí pidiéndole en tu corazón a Dios, hazlo. Hoy demos oportunidad a que Dios siga hablando en nuestro corazón. Santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra.
alabanza, Señor, por todos los siglos, Jesús. Que tú has sido un Dios bueno, Señor amado, Dios misericordioso, Señor, Dios fiel. Que en tu palabra encontramos testimonio de tu amor, de tu fidelidad hacia nosotros. Y aun cuando nadie, Señor, diera testimonio, Señor, hay testimonio en la creación, Señor, de tus maravillas, de lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, por manifestarnos, Señor, tu misericordia, tu amor, por dejarnos tu palabra, por darnos tu mensaje, Señor. Lo que la Escritura nos habla, lo que la palabra de Dios nos dice. Gracias, Señor, por tu favor, Señor. Gracias por acercarte a nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a tener presente, Señor, que en tu palabra encontramos distintos mensajes, pero todos ellos nos llevan a Cristo. Todos ellos nos llevan, Señor, a mirar a Jesús, su amor, su fidelidad, la pasión que Él ha tenido por nosotros. Señor, que nosotros podamos ser piedras vivas en este tiempo, Señor. Que podamos también transmitir, Señor amado, la verdad. Piedras escogidas, Señor, que podamos dar testimonio de tu verdad. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de tus palabras, a dar testimonio de lo que tú haces, Señor, en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Que en cada una de nuestras vidas tú sigas siendo glorificado y exaltado, Señor. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén, Señor. Amén. Terminamos aquí la reunión del día de hoy. Le invitamos para que usted siga meditando en la Escritura, buscando la dirección de Dios y sobre todo buscando la presencia de Dios en su vida. Estamos para servirle. Queremos invitarle para que dentro de 8 días podamos estar aquí nuevamente. Los días jueves también hemos estado teniendo unos estudios a las 7. Le invitamos para que nos acompañen. Dios le bendiga. Estamos para servirles. Buenas tardes.